Hola, hola, hola. Esto es el podcast de la Academia de Trabajo Social, capítulo 67. Soy Víctor Nieto, de victornieto.es, trabajador social y comunicador. Y antes de empezar con un podcast para auténticos y auténticas emprendedores y emprendedoras, tengo algo que contarte. Ya sabes que existe una única web donde puedes encontrar los mejores cursos relacionados con el trabajo social. ¿Que no lo sabes? Tranquila, tranquilo, apunta: www.academiatrabajosocial.com. Encontrarás cursos de los propios compañeros y compañeras que a través de su experiencia profesional quieren plasmar todo lo que saben en esos cursos que necesitamos en nuestro día a día, cómo tramitar la ley de dependencia, cómo solicitar el grado de discapacidad, cómo hacer un informe social, o por ejemplo, pautas para intervenir en el duelo, coaching para aumentar la empleabilidad de las personas. Bueno, un sinfín de cursos, más de 90 cursos. Y no solo cursos, también hay máster universitarios. Y muchos de ellos están homologados para que te puedan valer para las oposiciones. No pierdas más tiempo buscando en internet en distintas páginas web. Entra en www.academiatrabajosocial.com, encuentra los mejores cursos y si necesitas asesoramiento, lo puedes hacer de manera totalmente gratuita. El equipo de trabajo social te ayudará. Te repito, www.academiatrabajosocial.com. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, y no sé cómo decirlo, llevo mucho tiempo ya esperando esta entrevista. He de decir que esta entrevista, desde que comenzó el podcast, he estado detrás de ella, y fijaros que hasta la cuarta temporada no lo he conseguido, así que imagínate lo interesante que puede ser. ¿Y por qué? Porque vamos a hablar totalmente del emprendimiento en estado puro del trabajo social. Desde cómo dos compañeras deciden romper con lo que estaban haciendo y, sin tener idea de lo que es emprender y de lo que es el ejercicio libre, dar ese salto. Bueno, si eres de esas personas que quiere cambiar, que quiere emprender, este podcast es que va a ser oro. Pero antes, ya sabes que siempre te pido una cosita, que es que des like o 5 estrellitas para que el podcast siga creciendo, y sobre todo que compartas el podcast entre tus compañeros, compañeras, entre tus redes sociales, para que así más personas lo escuchen. Y por cierto, ¿tú desde dónde me estás escuchando? Venga, otro reto: captura pantalla, súbelo a Instagram, etiquétame y así sabré desde dónde me escuchas. Y bueno, no me voy a enrollar más, porque hoy las protagonistas son estas dos compañeras, y espero que disfrutéis de la entrevista y que seguro, y estoy súper convencido, que os va a saber a muy poco. Y seguimos hablando de emprendimiento, y hablar de emprendimiento en trabajo social es sinónimo de hablar de Veravitas, y para ello está con nosotros dos compañeras, Anaí Rama Samperio y Sandra Tornero Moreno. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Hola, Hola, buenas tardes, encantadas de estar aquí. Esta voz es la de Anaí. ¿Y cómo estuvo, Sandra? pues nada, por aquí estoy yo igualmente de encantada que Anaí de acompañarte esta tarde. Para mí es un placer porque, bueno, tengo que confesar que llevamos mucho tiempo detrás de esta entrevista, pero bueno, yo que soy mucho de comer postres, siempre lo bueno para el final. Y entonces Hombre, muchísimas gracias. vamos a Tanto un hablar, ti. vamos a ir empezando a poner en contexto a la gente, y vamos a hablar de cómo surge este proyecto, porque según me he informado, vosotras decidís dar el paso del emprendimiento porque lo que había en el mercado laboral no os convencía, ¿no, Anaí? Sí, efectivamente, la verdad que tanto Sandra como yo hemos tocado casi todos los palos. Yo concretamente he tocado todos los palos. Estamos hablando de empresa privada grande, tercer sector muchísimos años y también el ámbito público. Y teníamos, aparte de habernos conocido trabajando,
Además, preparamos varias oposiciones y bolsas de trabajo juntas, entonces era como que al final no sabíamos muy bien qué estábamos haciendo, estudiando tanto y presentándonos a tantos exámenes cuando realmente no era lo que nos llamaba, ¿no? Entonces, las cosas como son, Sandra me dijo, mira, ahí yo voy a emprender algo, dice, no sé qué, pero ya que estoy, voy a emprender dentro del ámbito del trabajo social, que al final es de lo que sé. ¿Quieres que nos metamos en esta aventura juntas? Y yo le dije que sí, y bueno, y ahí empezamos a trabajar en nuestro plan de Veravitas, ¿no? De lo que es hoy Veravitas, ¿no? Sandra, hablar de emprendimiento en trabajo social no es algo muy común. Ahora últimamente más. ¿Cómo Sí. te llegó esa idea a ti en la cabeza? ¿Por qué habías escuchado a alguien? ¿Tenías algún caso cercano? No, nada. La cuestión era que, es verdad, como estabas comentando, ¿no? Fue una época difícil, estábamos de aquí para allá, no sabíamos muy bien las entrevistas al final de trabajo, que sí que tienes un perfil, pero tampoco lo que buscamos. Las oposiciones al final tú ya sabes también que siembra y recoge a muy largo plazo, ¿no? Entonces yo ya dije, bueno, me cansé y también ya fue en modo un poco de autoevaluación, ¿no? ¿Qué sé hacer? Porque emprender en qué, ¿no? Yo llevaba toda la vida trabajando como trabajadora social, entonces no podía abrir una pescadería o abrir algo que no fuese relacionado con lo que yo sabía hacer. Entonces, realmente mis conocimientos y mi experiencia iban en torno a mi formación y a los años que yo había dedicado al servicio de la profesión. Entonces ahí ya sí que me puse un poco a investigar y pensé, ¿no? O si hay otras profesiones también del ámbito de lo social que tienen su espacio, en unas más pequeñas, en otras más amplias. En el sector privado, vamos a ver qué hay, ¿no? Y entonces fue cuando empecé a investigar y descubrí que aunque poco, había ya un camino abierto, ¿no? Pero bueno, fue un proceso más de investigación también en lo externo y empezando mucho por lo interno. Y Sandra, entiendo que cuando hacéis esta labor de investigación y ya más o menos tenéis claro qué es lo que queréis hacer, os ponéis a elaborar un plan de empresa. Esto a mí Sí. en la carrera nadie me lo enseñó. ¿Cómo lo hicisteis? Pues en concreto nosotras acudimos a la Junta de Andalucía, tenía un proyecto de acompañamiento a personas que querían emprender y estuvimos con reuniones con una psicóloga que fue la que realizó ese acompañamiento y bueno, ahí un poco pues fuimos trabajando lo que era la imagen de la marca, los servicios, estudiando quiénes serían nuestros targets, estudiando también la competencia. Pero bueno, la verdad que también de la idea quizás que llevábamos inicial, después el propio día a día, los propios clientes nos hicieron ir planteando otros servicios, ¿no? Y otros retos diferentes quizás a lo que en un principio pues teníamos en mente. Y Anaí, una vez que hacéis ese estudio ya tenéis todos los ingredientes, ¿no? Comprados, por así decirlo. eh, ¿Cómo empieza el proyecto y qué significa Veravitas? Bueno, el proyecto empieza concretamente en Melilla, ¿no? Vamos a Melilla porque, bueno, yo en ese momento estaba allí y queríamos que Melilla también fuera referente en ese sentido y bueno, empieza allí visitando a puerta fría prácticamente a clientes y otros clientes que yo, bueno, pues conocía y le llevamos un proyecto concreto, me acuerdo en una de las visitas comerciales, le llevamos un proyecto de necesidad que yo había estudiado previamente y me acuerdo perfectamente, Sandra, que acuerdas que nos dijo, sí, 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 esto está muy bien y es una necesidad, pero yo, mi máxima preocupación es esta, ¿podéis ayudarme en esto? Y entonces lo que te decía antes, Sandra, ¿no? Que tú vas con tu empresa, tu plan, tu no sé qué, tu propuesta, pero lo principal es escuchar al cliente, ¿no? Escuchar al cliente y darle una respuesta afirmativa a esa necesidad.
Y hoy Veravitas ha cambiado en tanto y cuanto al proyecto inicial que teníamos, por eso, por escuchar a nuestros clientes, por adecuarnos a sus necesidades, pero también hoy precisamente estábamos hablando de una línea de trabajo que nosotras la habíamos planteado en primera instancia cuando comenzamos, la hemos dejado aparcada por darle prioridad a otras cosas, a otras necesidades, y de repente hoy estábamos hablando otra vez de esa línea, ¿no? De si la podíamos retomar, en qué medida, en fin, como que se estaba activando, y entonces, bueno, pues quizás sería el momento de hacernos otra vez con ella, ¿no? Entonces, como veréis, pues es algo muy cambiante, ¿no? Y yo creo que es lo interesante del emprendimiento, ¿no? El saber y el tener esa capacidad de flexibilizar e ir viendo un poco las necesidades que hay, las demandas que hay. Y oye, a lo mejor pues hemos planteado un proyecto y hay que cambiarlo. Ya sabéis que este podcast va mucho de emprendimiento en trabajo social. Sandra, esto contado está muy bien, pero ¿cómo es vuestro día a día? Bueno, nuestro día a día va cambiando, ¿no? Quizás pueda haber rachas que no paramos, ¿no? Y estamos de lunes a lunes muchas horas, después vienen 4 o 5 días más tranquilos, pero bueno, nuestro día a día, te hablo del mío, yo me levanto y aparte de conciliar, que también es una ardua tarea, yo presto servicio en empresas, servicios de trabajo social. Y bueno, lo que hago allí, como muchos ya sabréis, es atender a las trabajadoras y a los trabajadores ante las necesidades que puedan tener, tanto de manera personal como familiar, y trabajo también con colectivos con diversidad funcional. Y el resto de días, que no son poco, que son 2, pues si a lo mejor tengo alguna formación que dar en algún centro educativo, en alguna empresa, o participo en algún, estoy llevando a cabo algún proceso de alguna investigación social, o participando junto con Anaí en algún peritaje o haciendo algún diagnóstico de igualdad. Intentamos que algún día sea de oficina, porque todo esto también lleva detrás mucha tarea administrativa, aunque parezca que no, de coordinación con tu gestoría, con los proveedores que la propia empresa ya tiene, pero el día a día en la calle y atendiendo y escuchando también a los clientes, atendiendo en mi caso a los trabajadores, y bueno, hago bastante intervención social hoy por hoy, y la verdad que eso me gusta y me mantiene muy conectada con la esencia del trabajo social. Ahora te preguntaré a ti, Anaí, qué es lo que haces, no te vas a escapar. Pero una pregunta que me surge, Sandra, que es algo que a la gente le llama mucho la atención, ¿no? El trabajo social en empresas, que una persona externa va a la empresa a hacer ese acompañamiento a los empleados. ¿A ti te contrata la empresa? ¿Qué servicio ofreces a la empresa? Porque en esto hay muchas inquietudes. Bueno, yo en concreto llevo 2 empresas. En una de ellas yo presto servicio a través de otra empresa, que es Firma 4 Trabajo Social, que yo me imagino que todos lo conocéis, Ujú. que es de Ana Hernández, pionera en el ejercicio libre de nuestra profesión. Y después la otra empresa que yo llevo, que está ya así directamente con Veravitas, es un centro especial de empleo, y la relación es directa con la empresa, y trabajamos de manera externa, pero bueno, estamos en la sede física determinadas horas a la semana atendiendo al personal, en concreto en los centros especiales de empleo, el colectivo que allí trabaja, un colectivo con discapacidad, y también pues tienen necesidades y particularidades diferentes propias de la manera de trabajar también de los centros especiales de empleo, de su propia discapacidad, y la ley pues igualmente les obliga a los centros especiales de empleo a disponer de un servicio que atienda a todos los trabajadores. Pues aquí desde aquí hacemos un break para dar un saludo a Firma 4 y a Ana, y ya la invitación más que abierta a poder entrevistarla, porque me encantaría cerrar la temporada con ella. Y volviendo al tema que nos ocupa, Anaí, tu día a día, entonces, ¿cuál es? Bueno, pues mi día a día es también muy dinámico, muy cambiante y muy de retos, ¿no?
Yo personalmente llevo más toda la parte de consultoría social a distintos clientes, especialmente administraciones públicas, y luego también llevo la línea principal de peritaje social. Y bueno, la verdad que en la línea de la asesoría, pues ya tenemos muchos proyectos en marcha, con un equipo bastante importante y bueno, entonces mi función es estar trabajando, es como un diseñador de modas, ¿no? Que trabaja este año para hacer proyectos el año que viene y al mismo tiempo está vendiendo y coordinando todo el trabajo de la temporada anterior. Entonces es bastante... eh, hay que hilar muy fino porque es muy amplio, muy complejo el estar pensando en el futuro y ejecutando cosas del pasado y llevando todo un equipo, no sé, ¿no? Pero aparte de todo es muy ilusionante. El emprendimiento lo que tiene es que es todos los días que levantas con algo nuevo, incluso cuando llevas muchos años desarrollando una línea de trabajo, ¿no? Wow. O sea, un resumen del emprendimiento, una clave, vamos, muy, muy buena. Fíjate que yo nunca había caído y que yo creo que también en vuestro caso, chicas, abre una ventana más, es decir, como una empresa, dos personas con más o menos funciones distintas, con proyectos distintos, pero todas bajo el mismo paraguas, ¿no? Podríamos decir. Sí, así es, sí. Bueno, lo he entendido bien, eso quiere decir que os habéis explicado estupendamente. Intentamos también, Víctor, que cada una vaya asumiendo lo que le gusta. Es decir, que ya que has emprendido, ya que te has arriesgado y que estás invirtiendo muchísimo tiempo en esto, que también lleves cosas ahí y desarrolles el área profesional que más te llene. Hombre, porque al final no hay cosa que, como decían, hay más bonita que levantarte con ganas de hacer lo que te gusta. Y Sandra, ¿qué significa ver hábitats? La palabra. Pues nosotras buscamos, queríamos una palabra que tuviese un sentido más allá, ¿no? Y en este caso buscamos esta palabra porque para nosotras significaba, pues, son pues, un poco vidas de verdad, ¿no? Que la gente con la que intervengamos, que la gente con la que trabajemos en cada uno de nuestros proyectos, que realmente podamos aportarle un granito de arena que mejore la calidad de vida que tienen y su bienestar. Y yo creo que sí, que lo conseguimos si no estamos en el camino. Totalmente seguro que lo conseguís. Ha habido una cosa que comentabais antes, y yo creo que quiero hacer el acento, ¿no? Al final, sois mujeres emprendedoras, que muchas veces, pues todo el tema del techo de cristal, que hay muchas dificultades. Y luego comentabais también antes de la labor comercial que hacíais, lo decías tú, Anaí. Muchas personas rehuyen cuando se junta el trabajo social con esta labor comercial. Desde tu experiencia, ¿qué opinión tienes? ¿Me lo preguntas a mí, Sí, Víctor, sí, a o ti. a Sandra? A mí. Bueno, yo creo que es lógico que las personas que hemos estudiado trabajo social y simplemente hemos estudiado la carrera, huyamos de ello, porque en ningún momento se nos explica ni se nos da competencias transversales en este ámbito. Cuando Sandra y yo empezamos a trabajar la idea de Veravitas, nos tuvimos que formar en muchas materias transversales, ¿no? Que no teníamos, como puede ser todo el tema fiscal, el tema de marketing, tema bueno, de empresariales, de puras y duras, ¿no? De gestión de equipos también, cuando empezamos a gestionar equipos, que en nuestro caso la verdad que fue algo muy rápido. Yo creo que el primer contrato gordo, que fue a los poquitos meses de empezar, ya incorporábamos un equipo de 3 personas o 4, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, pues había que aprender todo esto porque nadie nos lo había enseñado, ¿no? Y es verdad que se sigue, por desgracia, todavía el trabajo social en ejercicio libre sigue siendo residual, pues en las universidades como que se están todavía resistiendo.
por lo cual es normal que un trabajador o trabajadora social que le han dicho que su forma de trabajar o su ámbito está o en lo público o en el tercer sector, cuando se le habla de relación con el cliente, incluso cuando se le habla que yo no tengo usuarios, que yo tengo clientes, se echan la mano a la cabeza. Cuando se habla de eso, ¿no? De establecer una campaña de marketing para vender tus servicios, cuando se habla de vender, cuando se habla de cliente, de que yo hago visitas a clientes, que cuando empezamos, sobre todo con los abogados, ¿no? Por el tema del pericaje social, recuerdo claramente que hacíamos visitas comerciales a puerta fría, pura y dura, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que es verdad que genera mucho malestar en principio, pero que es que si no, no puedes ejercer, no puedes emprender, porque si no tienes clientes y para hacer clientes necesitas tener esa rama comercial. Pero no Además, solo, perdón, sí, sí. no solo en el ejercicio libre, porque hoy en día un trabajador o una trabajadora social que esté en una residencia tiene que saber vender. Tú al final eres quien vende una plaza residencial privada. Si tú enseñas la residencia, que puede ser el caso, yo he trabajado en residencia, yo he tenido que enseñar la residencia, yo he tenido que vender una plaza residencial. Es decir, que estas competencias hay que darlas, porque no todos los trabajadores sociales estamos trabajando en los servicios sociales públicos, que también podríamos entrar ahí, ¿no? También hay que venderlo, ¿no? Es un servicio que ofreces, tienes que vender también que tú lo vas a hacer bien. Pero en el sector privado es tan amplio que igualmente tú tienes que aprender a vender esos servicios. Nosotras hemos estado muchísimos años trabajando en teleasistencia, en empresa privada, y tú tenías que seguir vendiendo el servicio, porque el cliente podía decidir no crecer, no sumar en usuarios al año o trasladar el servicio con otra empresa, tú tenías que seguir vendiendo tu servicio. Es decir, que en esto tenemos que abrir la mente porque nos quedamos atrás. Es que yo creo que, fíjate, ya no sirve con solo ser trabajadores o trabajadoras sociales. O sea, si no somos capaces de adquirir más conocimientos y más herramientas, no vamos a poder avanzar. Y de esto os voy a preguntar ahora, Sandra. Sí. A veces se limita el trabajo social a lo público, y lo comentaban ahí también, ¿no? Muchas veces en las universidades se enfoca mucho al ámbito de servicios sociales. Ujú. ¿Crees que es un error centrarnos o que se centre la profesión solo en eso? Ejemplo, podríamos decir, los numerosos congresos que hay que apenas habla del emprendimiento de trabajo social. Totalmente. Una profesión con tanto paro, no entiendo por qué no abrimos otros campos, ¿no? Es difícil visualizar un trabajador social que ejerza el libre, pero nadie se lleva las manos a la cabeza con un psicólogo que tiene una consulta privada, con un médico que abre una consulta privada o con un terapeuta ocupacional. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros mismos somos los que nos ponemos las barreras? Porque muchas de estas barreras están dentro de la propia profesión, ¿no? Y ahí hay que hacer una profunda revisión, cada uno de nosotros. Pero creo que tenemos tanto que aportar que se nos escapa y al final todos estos nichos en los que no estamos los ocupan otras profesiones del ámbito social. No sé si Anaí quieres aportar algo sobre este tema. Bueno, yo justamente este fin de semana he estado en el encuentro del Consejo Andaluz de Trabajo Social, y fui a hablar precisamente de trabajo social en ejercicio libre y daba las gracias, ¿no? A la persona que se había partido el cobre, que es Tania, que es la vicepresidenta del Colegio de Málaga, porque yo estuviera ahí. Más que nada, no yo, porque el ejercicio libre estuviera ahí y bueno, tuve la suerte de poder representarlo. Pero, y hoy hablando con un compañero que trabaja en la Universidad de Almería, Joaquín Sánchez, estuvimos comentando de que hay que hacer mucha pedagogía, ¿no? Del ejercicio libre en el trabajo social todavía, ¿no? Nos queda
un arduo trabajo, aunque considero que se están dando grandes pasos, porque fíjate, yo le comentaba a una compañera por la mañana, en la jornada le decía, hoy me da miedo llegar al grupo de trabajo, porque por la tarde había grupos de trabajo y uno era de ejercicio libre y lo tenía que coordinar, y me da miedo llegar y que no haya nadie. Bueno, pues habían 6 personas. ¿No? Y no me lo esperaba para nada. Y después comparándolo con otras comisiones, con otros grupos de trabajo, no estaba muy por encima. Por supuesto, servicios sociales sí tenía 20 personas, una cosa así, pero no me imaginé en ningún momento que íbamos a tener 6 personas en el grupo de trabajo de ejercicio libre, ¿no? Y después también la satisfacción de mucha gente cuando terminas tu intervención, que viene y que felicitan, ¿no? por las intervenciones, pero hay que hacer muchísima pedagogía. Como dato curioso, Víctor, cuando hemos dado charlas, nos ha invitado a la Universidad de Málaga, porque es verdad que la Universidad de Málaga da muchísima visibilidad al ejercicio libre. Cuando hemos tenido incluso varios cursos delante, es decir, un foro bastante amplio, y hemos lanzado la pregunta: ¿quién de aquí tendría interés en ejercer de manera libre la profesión? Y a lo mejor uno o dos levantaban la mano tímidamente y después preguntaba quién querría trabajar en los servicios sociales, y allí ya te levantaba la mano todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando haces esa pequeña pregunta a modo de anécdota, ves que sí, que es muy desconocido, ¿no? Y que todavía pocos se suman. Sí, pero yo que estuve, perdona Sandra, en la última mesa también de empleabilidad de la FED, de la Facultad de Málaga, ya hice esa pregunta y ya se levantaron más manos de las que se levantaban hace 4 años, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces creo que vamos por buen camino, pero es un camino que hay que seguir labrando, ¿no? Hay que seguir trabajándolo y tener mucha paciencia y mucha conciencia de que hay que hacer todavía mucha pedagogía. Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotras. Hay un gran desconocimiento y hay muy poca visibilidad. Prueba de ello es este podcast, que ya lleva más de 60 episodios, donde pues a lo mejor a 50 profesionales he entrevistado, 50 profesionales que han emprendido y que apenas tienen, ¿no? O apenas se conocen. Y yo, bueno, estoy convencido que el trabajo social, el futuro y de éxito que va a tener, es desde el ejercicio libre, desde el emprendimiento. A día de hoy, tal y como están los servicios sociales, va a costar mucho que continúen en la misma situación que estaban hace unos años. Y como comentaba Sandra, no hay trabajo para todos en el ámbito público. El ámbito público está muy limitado y yo creo que el ejercicio libre es una manera estupendísima de poder desarrollar cualquier proyecto, porque anda que no hay proyectos, anda que no hay necesidades que cubrir. De hecho, hablando de proyectos, Anaí, Mm. os encargaron un proyecto que quiero que me contéis sobre la adaptación funcional en las viviendas en una Smart City. Algo así he leído yo hace tiempo. No, yo creo que lo que hicimos, puede ser que hayas leído una comunicación que hicimos en el primer Congreso de Trabajo Social de Ejercicio Libre, que fue también en la Facultad de Málaga concretamente. Hubo muchísimo apoyo institucional a ese congreso y nosotras presentamos una comunicación sobre precisamente la línea esta, ¿no? De cómo aunamos lo social y lo tecnológico, ¿no? Y entonces proponíamos pues todo un modelo y hacíamos toda una propuesta en esta línea, pero no hemos llevado ningún proyecto concreto. Es decir, esa comunicación no hablaba de un proyecto que se estuviera ejecutando en ese momento. De hecho, en ese momento apenas se hablaba de ese tema. Esa comunicación salió premiada con el premio en ese congreso, y de ahí no, pero quiero decir, todo ha ido sumando, 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 y hoy, por ejemplo,
cuando nos encontramos tú y yo, Víctor, y nos conocimos Ujú. ya físicamente, fue en el Tecnosocial de 2022, que fue en marzo del año pasado y que fue un gran éxito, ¿no? Y el Tecnosocial precisamente habla de todo esto, ¿no? De cómo conciliamos lo tecnológico y lo social, ¿no? Totalmente. Pues lo había leído así como por encima, pero me parecía importante destacarlo para que la gente vea cómo también en un ámbito como la vivienda y donde es una Smart City, ¿no? La tecnología está, el trabajo social tiene mucho que decir. Para ir Ujú. finalizando, Anaí, un tema que sí que me gustaría hablar con vosotras y además porque, bueno, lo que hemos compartido en el Congreso, hiciste mucha referencia a este tema en el Congreso del año pasado del Consejo, que es sobre el código deontológico, porque aunque ejerzamos en el ámbito libre, nuestro código tiene que estar ahí marcándonos ese camino, ¿no? Totalmente. De hecho, fíjate, es que volvemos a las jornadas del Consejo de este fin de semana. Había un grupo de trabajo que era el deontológico y ellos en su exposición al principio, el compañero experto en deontología comentaba que el código nuestro deontológico es de todos y de todas las trabajadoras sociales. Eso nos incluye a las personas que estamos ejerciendo por libre. Para mí es fundamental, creo que lo hemos hablado en varias ocasiones y yo en casi todas mis comunicaciones, todo lo que escribo suelo meter algo de tema deontológico. Cuando hice la ponencia del caso de pericaje social en un caso de asesinato, creía que era hiperrelevante hablar de la deontología que aplicamos en ese momento, Sandra y yo, cada una por su lado, para poder aceptar o no un caso como el que se nos ponía por delante, ¿no? Y también muchas veces las y los profesionales que estamos en el ejercicio libre parece como que somos trabajadores y trabajadores sociales de segunda categoría. Y eso no puede ser, eso no se puede dejar así como entrevisto, ¿no? Como que, porque es que a mí me pone en mi sitio que compartimos el mismo código deontológico, estés en servicios sociales, estés en tercer sector, estés en el ejercicio libre y eso es inamovible. Y también con el tema del código deontológico, también me vas a permitir, Víctor, Ujú. que comente que tampoco se puede utilizar el código deontológico como un arma arrojadiza para, para cuestionar el trabajo de resto de compañeros y compañeras, ¿no? Yo estoy un poco cansada de que se hable tan alegremente de que si esto es ético o no es ético, cuando mucha de la gente que habla de esa manera no conoce en profundidad el código deontológico, no lo suele aplicar en su día a día, o sí, pero decir que, o sea, yo no me atrevería a decir eso de nadie, de ningún compañero o compañera. Y si lo dijera, tendría que estar muy segura de lo que estoy diciendo y de poderlo defender en cualquier espacio, incluso en una comisión deontológica, ¿no? Entonces, por favor, seamos respetuosos con nuestro código deontológico y no hablemos tan alegremente, ¿no? Sí, pues más no se puede decir sobre ese tema. Sandra, una preguntita. ¿Cuándo comenzó este proyecto? ¿Cuándo comenzó la empresa? Empezamos en 2014. ¿Y estaréis pensando algo ya para el año que viene para celebrar los 10 años? Me encargo yo. Eso sí, ¿sabes? Pero yo para las fiestas soy yo la encargada. Sí, tengo en mente algo. Bueno, Todavía nadie no sabe nada, pero empezaré a trabajar en ello ya a finales de año. bueno, pues yo estoy, vamos, deseando que tu cabeza ahí de vueltas y bueno, pues me gustaría estar en esos 10 años. Para finalizar, ya sabéis que este podcast siempre es un espacio para el emprendimiento en nuestra profesión. Sandra, ¿qué es para ti emprender y qué retos consideras que tiene el trabajo social? Pues mira, para mí emprender ha sido el levantarme los lunes sin que sea lunes. Es decir, que yo me levanto y a mí quien me conoce me dice, chica, ¿cómo estás tan contenta el lunes?
no sé, yo lo estoy. Es verdad que no me cuesta. Yo siento que llega el lunes, pero siento que voy a hacer cosas que me llenan. Entonces, para mí he probado algo que creo que ya no hay marcha atrás. Y conociendo otras compañeras que también han probado el ejercicio libre, también lo dicen. Cuesta ya volver a otro tipo de empleo, ¿no? A trabajar por cuenta ajena y tal. Y tu otra pregunta era, ¿consejo? Los retos que tiene el trabajo social. Bueno, los retos, pues si me ciño al ejercicio libre, muchísimo. Creo que nos queda todavía un camino bastante largo, pero creo que vamos bastante encaminados y la verdad que sería todo un reto el que dentro de 20 años no tuviésemos que seguir hablando de la escasez del emprendimiento social, es decir, que sea algo más cotidiano, más del día a día y que lo veamos como algo más normalizado. Creo que ahí sí que tenemos dentro de la profesión un reto importante. Pues yo comparto contigo, ¿eh? Para mí los lunes son maravillosos. Bueno, también los que emprendemos, para mí no hay entre semana y fines de semana. Hay mucho trabajo social en mi cabeza y buena organización. Y en tu caso, Anaí, ¿qué es para ti emprender y qué retos tú crees que tiene nuestra profesión? Mira, en una frase, para mí el emprendimiento en trabajo social, el ejercicio libre es la posibilidad de ejercer mi vocación con dignidad en todos los sentidos, a la hora de hacer las cosas que yo quiero hacer, como las quiero hacer, con quien quiero hacerlo y aparte recibir aquel sustento que me permita eso, vivir dignamente de mi profesión. Y por otro lado, retos, infinidad de retos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, quizás necesitamos en este momento, y creo que hay que tenerlo muy en cuenta, un espaldarazo a nivel institucional por parte de las instituciones que nos representan al más alto nivel, ¿no? Que son los colegios profesionales y los consejos tanto autonómicos los que haya como en general, ¿no? Creo que es importante, lo decía también en las jornadas de este fin de semana y comentábamos que Andalucía es bastante punta de lanza en emprendimiento, en trabajo social y concretamente, por ejemplo, en Málaga ya somos bastantes trabajadores y trabajadoras sociales en ejercicio libre y creo firmemente que se debe también a que tenemos detrás un colegio profesional de trabajo social que nos impulsa, que nos apoya, que está ahí velando porque esto sea una realidad, ¿no? Pues hoy es un aplauso para el Colegio de Málaga, que es verdad que está siempre ahí a tope y eso es verdad que se agradece el tener siempre una entidad tan grande, ¿no? En este caso, que está ahí. Para la gente que os quiera conocer un poquito más y quiera conocer lo que hacéis, que se quiera poner en contacto con vosotras, Sandra, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, nuestra página web tiene los datos, igualmente a través de LinkedIn nos pueden localizar y ponerse en contacto con nosotros y hablar, concretar una llamada, no hay problema, son cosillas que también las hacemos en nuestro día a día, alguien que sabe que emprende, te busca por cualquier plataforma digital y te escribe o correo electrónico, concertamos una llamada y bueno, se la atiende sin problema. Pues lo dicho, veravitas.es, ahí está toda la información. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado la entrevista y espero vernos antes de esos 10 años, de esa celebración de los 10 años. Gracias a Oh, ti, Víctor. Esperemos que sí. Y después los 20, los 30. ojalá sea así. Muchísimas gracias, Víctor, por darnos este espacio. Y nada, seguimos en contacto porque seguro que va a haber un montón de ocasiones en las que podamos colaborar. Brutal, ¿verdad? Os lo dije, que es de estas entrevistas que prometen y que sin duda pues ha sido un chute de energía a los que apostamos por el emprendimiento, así que ya sabes, si tú también quieres emprender, en mi web victorietu.es hay un apartado concreto sobre emprendimiento, con consejos, vídeos, formación, incluso también ya sabes que ofrezco consultorías para ayudarte en este camino, porque a veces
Ir acompañado es mucho más rápido y fácil sobre todo. ¿Qué más cositas? Muchos me preguntáis por Instagram, oye, Víctor, el resto de podcasts que es que en Spotify solo encuentro algunos, sí. Ya sabéis, Spotify solo publica los últimos 20, pero todos los demás episodios están en mi web, victornieto.es, ahí tenéis todos para que disfrutéis de ellos. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Si no lo has hecho ya, dale al like o a las 5 estrellitas, suscríbete y ya sabes que este podcast lo puedes escuchar en Spotify, Evox, Apple Podcast y también ahora está en YouTube, ¿vale? Para que oyes, nadie puede decir que no lo puede escuchar. Y nada, nosotros volveremos dentro de un mes con este podcast, donde vamos a entrevistar a 2 compañeras que trabajan, atención, en el mundo de las mutuas. Pero en 15 días vuelvo con el otro podcast, con apuntes de lo social. Y como siempre digo, sed muy felices, amantes del trabajo social.